Hoy veremos los tipos de empresas que existen en Chile. En Chile existen dos tipos de empresas, principalmente. Están las personas natural y la persona jurídica. ¿Qué es lo que es una persona natural? Una persona natural es aquella empresa que ocupa su propio RUT para poder ser creada. Estas personas ejercen derecho y cumplen obligación a título personal, ya que el RUT de la empresa es el RUT de la persona, no existe una diferencia entre ambas. Constituir la persona natural significa como dueño de la empresa asumir todas las obligaciones de esta. Asumir todas las obligaciones significa que asumimos toda responsabilidad y garantizamos con todo el patrimonio que poseemos las obligaciones que pueda contraer la empresa. Si tienes un auto o una casa que está a tu nombre, estas también pasarían a ser parte de la empresa, ya que al contar con el mismo RUT no se puede hacer la diferencia entre ellas. Por lo tanto, si la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda contraída, seremos nosotros, a título personal, quienes estaremos obligados a responder ante dicha deuda, y en caso de no hacerlo, nuestros bienes personales pueden ser embargados. En cambio, las personas jurídicas cuentan con un RUT propio. Es distinto al RUT de la persona. Por lo tanto, se separan lo que es de la persona y se separa lo que es de la empresa. ¿Ya? Las personas jurídicas, por lo tanto, ejercen derechos y cumplen obligaciones a nombre de esta. Constituir la empresa como persona jurídica significa que es la empresa y no nosotros quienes adquieren y asumen las obligaciones de esta. Las obligaciones se van a limitar y están garantizadas solo por los bienes que la empresa pueda tener a su nombre. El tener responsabilidad limitada es la principal característica y mayor ventaja de crear una empresa como persona jurídica. Entonces, tenemos que los tipos de empresas que existen son la empresa persona natural, que es aquella empresa que tiene su propio RUT como persona, es el mismo RUT de la empresa. También existe la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, que tiene un RUT distinto, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, SRL, sociedad anónima, SA, y la sociedad por acciones, SEPA. Ahora pasaré a explicar cuál es la diferencia entre cada una de las empresas nombradas. La empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, en este caso la empresa cuenta con un solo propietario o dueño, denominado titular, pero a diferencia de lo que sucede en una empresa unipersonal, las obligaciones se limitan solo al patrimonio que tenga la empresa. Esta sociedad llevará un nombre, uno de fantasía o relacionado. Por ejemplo, Comercializadora Arturo Fernández EIRL o Taller Mecánico Arturo Fernández EIRL. La ventaja que posee es que no es necesario conseguir socios para constituirla, ya que es unipersonal, quiere decir que ustedes van a ser los únicos dueños. También permite separar el patrimonio personal y lo que es de la empresa. Tampoco existe un capital mínimo para constituirla. Al igual que el resto de las sociedades, la EIRL se convierte en agente retenedor de impuestos de las personas que prestan sus servicios. Ahora voy a hablar de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, más conocida como las LTDA. Se necesita al menos 2 personas y hasta un máximo de 50. El capital se divide en participaciones sociales. El aporte de capital no es necesario pagarlo al constituir la sociedad. Quiere decir que ustedes cuando vayan a crear la empresa, a través, yo les recomiendo de la página en un día, ustedes no deberán pagar el dinero que están declarando con la apertura de la empresa. La administración y las decisiones requieren del acuerdo de todos los socios. Son apropiadas para crear pequeñas y medianas empresas. La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes simplemente. Posee libertad de pacto y acuerdo entre los socios. La ventaja que posee es que los acreedores solo tienen derechos sobre los activos de la sociedad y el capital social mínimo que requiere es muy reducido. Se puede aportar capitales de bienes o dinero. Se puede nombrar un administrador indefinido. Permite el control a entrada personal, permite el control a las entradas de personas ajenas a la sociedad. Si alguno de los socios no está de acuerdo con que entre un nuevo socio, este no se podrá concretar. Por lo tanto, debe contar con el acuerdo de la mayoría de los socios sobre el 50% para poder ingresar una nueva persona.
La sociedad por acciones es una sociedad más abierta. Cualquier persona natural o jurídica puede constituirla, incluso extranjeros que tengan root y residencia definitiva. Solamente se va a necesitar un socio, a diferencia de la empresa anterior que hablaba de responsabilidad limitada LTDA. Solamente acá se necesita un socio y no mínimo dos. Es menos compleja que una sociedad anónima y más abierta y flexible que una SRL. El capital se divide en acciones. A diferencia de la anterior, nosotros hablábamos de porcentaje, en esta se va a dividir en acciones. La responsabilidad de los socios se limita a los aportes que estos hagan. Posee la ventaja que no requiere junta de accionistas ni sesión de directorio. Permite incorporar accionistas sin modificar los estatutos. La libertad de acción es la característica que se presta para incurrir en problemas administrativos también, desventaja. Por ejemplo, si una persona tiene el 100% de las acciones, esta puede vender una parte a uno o varios socios. Y a la vez, estos nuevos socios pueden también vender parte de sus acciones a otros socios. Por lo tanto, en un momento esto podría causar problemas debido a que mucha gente o muchos accionistas serían parte de una misma empresa. También existen empresas mucho más grandes, que son las sociedades anónimas. Acá se necesitan al menos dos personas. El aporte de capital se divide en acciones y debe ser pagado durante los 3 primeros años de la sociedad. Se requiere un directorio, una junta de accionistas que debe reunirse como mínimo una vez al año. Se mantiene incluso si se muere un socio. Las acciones se pueden transferir o heredar. La responsabilidad de los socios se limita a los aportes que estos hagan. Se pueden transmitir acciones mediante venta. La ventaja que posee es que los acreedores solo tienen derechos y obligaciones sobre los activos de la sociedad. Puede esta abrir y entrar a la bolsa. Se puede aportar capitales de bienes o dinero. Se puede nombrar un administrador indefinido y permiten control a entrada de personas ajenas a la sociedad. Estas empresas son recomendables para rubros más grandes, donde entra una mayor cantidad de dinero. Cuando tú inicias una empresa, no es recomendable abrir una sociedad anónima si quieres tener un socio. Para poder crear la empresa, debemos ingresar a la página www.registrosdeempresasySociedades.cl. Acá se podrá modificar, disolver, migrar, anotar y crear las empresas que hemos nombrado anteriormente, excepto la empresa persona natural, que eso hay que hacerlo directamente en la página o a ir directamente al servicio de puesto interno.